Muy buenas tardes y bienvenidos ya a la última conferencia de este segundo viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, financiado por el Ayuntamiento de Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad Real y con la colaboración del Museo López Villaseñor y Artemina Almadén. Esta tarde vamos a concluir con la última conferencia que nos quedaba, que ya recuerdan que la cambiamos de día, y hoy tendremos la casa de Hernán Pérez del Pulgar, que por lo visto es la más antigua de Ciudad Real, y ahora veremos por qué, a cargo de María Rubí Fernández Fernández, que es licenciada en Historia del Arte, tiene un máster en Patrimonio Histórico, Investigación y de Gestión, con trabajo sobre la fortaleza islámica en la provincia de Ciudad Real. Es técnico superior en turismo y guía del turismo oficial. Ha estado trabajando como informadora turística en la oficina de turismo y como guía en los museos municipales en los últimos meses. Y en su primer viaje patrimonial nos habló sobre las virtudes, una plaza de toros santuario y la simbología e iconografía del mismo santuario. Hoy nos habla sobre la edificación y sobre Hernán Pérez del Pulgar, que es nuestro héroe nacional, nuestro héroe local. Y nada, pues espero que la disfruten. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javi, por tu presentación y agradecerles también su asistencia pese a la tarde tan desapacible que tenemos. Como bien ha dicho mi compañero y pueden ver, vamos a hablar sobre la casa de Hernán Pérez del Pulgar, que no es ni más ni menos que el edificio en el que nos encontramos, que es el más antiguo de Ciudad Real, pero antes de pasar a ver el edificio en sí, me gustaría dar una breve aproximación o unas breves pinceladas sobre la figura, ¿no?, de Hernán Pérez del Pulgar. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que pues nos encontramos en uno de los lugares más importantes de la ciudad, porque ya no solo es que se trate de la construcción más antigua, como digo, que se conserva en nuestra ciudad, es que también estamos en un enclave estratégico. Estamos justo al lado de la Catedral de Santa María del Prado, que, pues no sé si lo saben, pero en un principio, en época de fundación de la ciudad, fue la iglesia de Santa María, que luego ya se convertiría en catedral. Por tanto, pues nos encontramos en un lugar verdaderamente privilegiado, ¿no?, por esa cercanía, como digo, al templo. Y antes de pasar, como digo, a ver el edificio, del que estamos viendo ahora mismo en la imagen, este patio tan maravilloso, es un edificio que, como sabemos, también alberga el Museo Municipal Manuel López Villaseñor. El Archivo Municipal también se encuentra en estas instalaciones y, diferentes salas que se dedican a múltiples usos, sobre todo culturales, como en la que nos encontramos ahora mismo. Y vamos a ver un poquito quién fue este personaje ilustre que además vino al mundo en esta casa. Según las fuentes, y cito textualmente al historiador y al catedrático José Balcázar y Sabariegos, refiriéndose al lugar de nacimiento de Hernán Pérez del Pulgar, dice: aquella estaba inmediata a la puerta de la iglesia de Santa María, por lo cual, dada la antigüedad de este templo y teniendo en cuenta que por aquella época no había al exterior más puerta que la llamada del Perdón, puede conjeturarse que en el sitio que ocupa la casa número 15 de la calle de los Reyes, hoy propiedad del señor Casares, estuvo la que sirvió de morada a don Rodrigo del Pulgar y a doña Constanza Osorio cuando vino al mundo su hijo Hernando. Es decir, que ya nuestro personaje nació aquí un 27 de julio, según las fuentes, de 1451. Según consta, además, en la partida de nacimiento que se conserva en los archivos parroquiales de la iglesia de la Merced. Como sabemos, fue apodado el de las hazañas, fue hijo, como ya he mencionado, de Constanza García Osorio y Cárdenas y del hidalgo Rodrigo Pérez del Pulgar y Poblete, quien por cierto era asturiano de la Cortina en la parroquia de Telleo. Y fue también muy conocido en su momento por sus enfrentamientos con los Calatravos, el padre de Hernán Pérez del Pulgar. De hecho, el ataque que llevó a cabo la orden
la Orden Calatrava, a Ciudad Real en 1474, ese tira y afloja que había siempre entre la monarquía y las órdenes militares, pues quedaría referido en la literatura en una obra que no es ni otra que Fuenteovejuna, enfrentamientos en los que también participaría después su hijo, que llegaría a capitán general, y además también sería cronista en época de los Reyes Católicos, como ahora ya más adelante veremos. Y sí, Fuenteovejuna describe la tragedia que se vivió en Ciudad Real a manos de los calatravos en el siglo XV, narrando cómo los Reyes Católicos recuperarían Ciudad Real. No sé si este hecho lo conocían, pero bueno, en cualquier caso yo creo que vale la pena recordarlo. Bien, pues volviendo a nuestro ilustre vecino, ya pues desde jovencito participaría en las guerras que mantenía la reina Isabel la Católica, Isabel de Castilla, Isabel I de Castilla, contra los portugueses en el marco de la Guerra de Sucesión Castellana, entre 1471 y 1479, y ya pues en estos momentos va a destacar en el ejercicio de las armas. Y por ello pues los reyes le nombrarían gentilhombre en 1481 y miembro de los 100 Continos, que era, pues podríamos decir que una especie de guardia real, una compañía de hombres de armas. Bien, donde verdaderamente Hernán Pérez del Pulgar va a adquirir gran fama, esa gran fama nacional, sería por las guerras de Granada. Como sabemos, el reino nazarí de Granada ocupaba pues gran parte de Al-Ándalus, como vemos en este mapa, y había lógicamente pues continuos enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en el marco de la Reconquista, como es de esperar, que se agudizaron pues en la zona de frontera, ¿no? Y esto provocaría que los reyes católicos mandasen a Pérez del Pulgar a hacer frente a ellos. De este modo, pues Hernán iría conquistando diferentes plazas, llegando a tomar un total de 11, entre ellas Aljama, Zalia, Torre del Salar, Baza, Ventomiz, Salobreña, Málaga, Cenete. Todas estas plazas las iba conquistando Pérez del Pulgar, y precisamente cuando toma Baza, en el mismo campo de batalla, el rey Fernando el Católico le ordenaría a caballero y además le otorgaría o le calzaría unas espuelas doradas, de ahí que luego se le llamase el caballero de las espuelas doradas. Y ya desde este momento pues pasó a ser uno de los imprescindibles del rey. Y además, en agradecimiento a la toma de estas 11 plazas, el rey le va a conceder en 1498 llevar en su escudo 11 castillos, 11 torres, como símbolo de esas 11 plazas que había ido conquistando, Y además vemos el león rampante con un pendón del Ave María, en el que se lee Ave María. Bien. Sin embargo, el hecho más relevante por el que se va a conocer a nuestro héroe sería la campaña del Ave María, en 1490, aunque bueno, aquí en esta fecha hay un poco de discusión porque no se sabe muy bien si fue al año siguiente, en 1491, pero bueno, en cualquier caso muy poca diferencia. Y es que la noche del 17 de diciembre, Hernán, junto a 15 de sus mejores hombres, entre los que se encontraba un moro al que él había salvado y luego cristianizó, por lo que esta persona conocía muy bien Granada, entrarían en la ciudad, que en ese momento pues estaba muy defendida, subiendo por el Genil y posteriormente por el Darro, y tras pasar el corral del Carbón llegaría al puente de Tenerías, a la calle Tintes, a los Tintes, que hoy es la calle Tinte en Granada, y ya desde allí conseguiría llegar a la Mezquita Mayor, donde clavaría su daga en la puerta con un pergamino que contenía la oración del Ave María, en latín, lógicamente, y una frase que decía: «Sed testigos de la toma de posesión que realizo en nombre de los reyes y del compromiso que contraigo de venir a rescatar a la Virgen María, a quien dejo prisionera entre los infieles». Lógicamente después se dirigió a la alcaicería corriendo y además le prendió fuego, y la Guardia Granadina lógicamente pues entró enseguida a su encuentro y bueno, pues la derrotó, pese a que eran bastante inferiores en número. Y bueno, pues al final, aprovechando un poco la discusión del momento, lograron escapar hasta
hasta el Genil y luego al Campamento Real de Santa Fe. Santa Fe era una localidad granadina que surgió pues, a raíz de este campamento militar que montaron los Reyes Católicos para tomar Granada. Y bueno, aquí hago un inciso. Esta hazaña del Ave María, según tengo entendido, era una de las lecturas obligatorias que se realizaban en época del franquismo, pero hoy en día pues no sé si nuestros jóvenes la conocen. Y bien, pues todo esto facilitaría a los Reyes Católicos ya en 1492 la expulsión definitiva de los musulmanes de Granada. Ahí vemos una vista de la ciudad y en cuya toma, lógicamente, participaría también nuestro paisano, liberando además a docenas de cautivos cristianos que había en las mazmorras de la Alhambra, según se cuenta, que iban a venderse a los bereberes y cuyas cadenas cuelgan del exterior del monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo, que seguramente pues habrán visto alguna vez, si han ido por allí. Y bien, pues como les decía al principio, Hernán Pérez del Pulgar sería cronista en concreto también de la Guerra de Granada, y algo después realizaría un viaje como lugarteniente a Italia junto a Gonzalo Fernández de Córdoba, que era el gran capitán, que fue pues un noble militar español, capitán de los ejércitos de Castilla y Aragón, y junto a él reformaría las tácticas de la infantería española en Cerignola, en Italia, y estas enseñanzas, tras más de 150 años, serían las que darían lugar a los posteriormente conocidos tercios españoles invictos. Seguro que han oído hablar de ellos. Y ya después de la conquista de Granada, se instalaría en Loja, de donde fue regidor, y se casaría en segundas nupcias con Elvira de Sandoval, con quien tuvo a Fernando Pérez del Pulgar. Y Sandoval, su primera esposa, fue Francisca Montes de Isla, con la que tuvo una hija, María, y allí ya se convertiría en historiador, en Loja. Y se casaría incluso una tercera vez, a los 78 años. Ya pues, en este matrimonio no tuvo sucesión. Y su hijo, años más tarde, también sería capitán de los tercios españoles. En cuanto a la última batalla que sabemos que libró, fue en 1524, con 73 años, fíjense, cuando fue requerido por Carlos I para la guerra que mantenía con los franceses en la zona de los Pirineos, en la zona de frontera. Y pocos años antes de morir, en 1527, escribiría por encargo de Carlos I sobre las hazañas de Gonzalo Fernández de Córdoba, que es lo que vemos aquí en pantalla, en Nápoles en concreto. Y bueno, pues fue un prolífico escritor, como parece nos cuentan las fuentes, y solamente se conservan, aparte de esta obra, Carta a don Antonio de la Cueva y 1000 proverbios. Es lo único que nos ha quedado de él, pese a que digo fue un prolífico escritor. Y además, otro privilegio que le concedieron los Reyes Católicos, en el cual dejarían por escrito en su testamento, fue el de ser enterrado junto a ellos en la Capilla Real de Granada, que es lo que vemos en la imagen. Es un hecho que no se había producido nunca antes y bueno, pues una vez que fallece en Loja, en Granada, el 11 de agosto de 1531, a los 80 años de edad, pues sería enterrado allí junto a ellos. Y como curiosidad, su tumba y su espada fueron profanadas, violentadas y robadas en 1809 por orden del general francés napoleónico, de los ejércitos de Napoleón, Horace Sebastiani. Ahí vemos el interior de la capilla con su tumba. Y bien, la importancia de esta figura y sus hazañas pues no es poca, De hecho, lo son tanto que hasta Washington Irving, en su crónica de la conquista de Granada, pues las recogió sus hazañas, o como hemos visto también, pues incluso Lope de Vega las puso en verso. Sin embargo, es una lástima que sobre todo para las generaciones más jóvenes, Hernán Pérez del Pulgar, pues ahora mismo no saben quién es, no lo ubican. Bueno, les suena porque lleva su nombre un instituto de
de la ciudad, pero ya digo, no es un personaje al que se le dé la importancia que merece. Así que bueno, pues esperemos que poco a poco se le dé un poquito más ese lugar que merece, algo a lo que creo que está favoreciendo o ayudando un poquito el cómic que se editó hace, si no recuerdo mal, 3 años por la editorial Serendipia sobre su persona, que es lo que vemos en la imagen, es la portada del cómic, y es una obra que además contiene una cita que para mí, vamos, es totalmente acertada, estoy totalmente de acuerdo con ella, y es qué corta e injusta es la memoria del pueblo con sus héroes. Y bueno, pues ya hemos hecho un pequeño repaso sobre su vida, y ahora ya sí, pues vamos a centrarnos en el edificio que le vio nacer, que, bueno, pues como ya he comentado, es la casa más antigua que se conserva en Ciudad Real, es la única de esta época que queda en pie. Además, también, como curiosidad, aparte, según consta en algunas fuentes, en la misma calle Reyes, habría otra construcción, otra casa de muy buena factura, que parece ser sería en la que se hospedaban los reyes cuando venían a Ciudad Real, por lo que, bueno, pues lo que decíamos al principio también, ¿no? Es la importancia del lugar, el privilegio de estar cerca de la iglesia de la ciudad, de la iglesia más importante. Y seguramente por este hecho la calle Reyes se llame así, se llame calle Reyes, lleva tal nombre. Ahí tendríamos en pantalla la supuesta casa, o el lugar, mejor dicho, en el que estaría esa casa, en el que, según la tradición oral, por ejemplo, los reyes don Fernando III, el Santo, y su madre, doña Berenguela, pues habrían estado viniendo durante las vistas que se llevaron a cabo en el Pozuelo de Don Gil en 1245, y se hospedarían aquí durante varias semanas. Y nuestro edificio, el que vemos una imagen muy antigua, pues bueno, pues se trata de una casa señorial, una típica casa solariega, manchega, que sería construida por el padre de Hernán Pérez del Pulgar, don Rodrigo, hacia la primera mitad del siglo XV, pero posiblemente sobre una serie de construcciones anteriores que parece que incluso podrían remontarse a la fundación de la ciudad, y de las que seguramente mantuviese, por ejemplo, esas estructuras que vemos en la imagen. Un doble arco polilobulado, con esa ventana que, bueno, pues está incompleta, le falta una especie de columnilla en el centro, que es lo que haría que la ventana fuese geminada en términos artísticos, y un resto de otro arco, un arco mudéjar, arco de herradura, realizado en ladrillo visto. Y sería ya su hijo quien heredase la casa al morir el padre en 1475, defendiendo precisamente Ciudad Real del asedio por el maestre de Calatrava, don Rodrigo Tellez Girón. Obviamente la casa pasaría por numerosos propietarios hasta llegar a nuestros días, y de los que mencionaremos algunos más adelante, no conozco todos. Y sería ya en la década de los años 80 del pasado siglo cuando el Ayuntamiento de Ciudad Real adquiriría la casa, siendo alcalde don Lorenzo Selas, y se la compró al marqués de Huétor de Santillán, que fue el último propietario del inmueble. Y bueno, pues como se pueden imaginar, sufrió una grandísima restauración porque, bueno, pues el estado en el que se encontraba era muy malo, estaba muy deteriorada, y se restauró por parte de una escuela taller, para inaugurarse ya unos años después, en 1990, como museo para acoger sobre todo la obra de Manuel López Villaseñor, entre otras. Y bien, como hemos comentado también, esta casa está ubicada justo enfrente de la actual catedral, en el barrio de la Morería, entre las puertas de Santa María y de Alarcos. Sería un barrio que ya seguramente existiría en Ciudad Real desde que Ciudad Real era Villarreal, e incluso seguramente existiese un pequeño reducto cuando esto era el Pozuelo de Don Gil.
y en el que no solamente vivían aquellos que profesaban la religión maometana, sino también cristianos. Era compartido por ambas religiones. Un barrio pues, que iría creciendo paulatinamente. Y aquí vemos una recreación que se ha hecho por ordenador de esa puerta de Alarcos, que fíjense qué maravilla si Ciudad Real contase con su muralla y con sus puertas, dónde quedaría. Y aquí estaría la de Santa María, porque la actual puerta que llamamos de Santa María pues no es la original. La que vemos en la actualidad es procedente de un convento, de las Dominicas de Altagracia. La puerta de Santa María original estaría más o menos en esa zona y se cree que sería pues más o menos así. Bien, pues cercana a esta calle, de la calle de los Reyes, en la que nos encontramos, parece que estuvo la madrasa. La madrasa fue o es la escuela coránica, en concreto al final de la calle Lentejuela, se cree que se encontraba. Y allí en esa misma calle, Lentejuela, también estaría la casa del moro más rico que había en el barrio, que era Aben Mehadi de Toledo, que vivían en las casas que más o menos ocupan hoy el número 2 y el 4 de esta calle, es lo que se ha conseguido averiguar. Y no muy lejos de ahí, esta imagen la he obtenido con Google Maps, en el número 9 de la calle Alamillo Alto, para que se hagan una idea, fíjense, estaría la mezquita del barrio. Aquí en esta calle, más o menos en la imagen que estamos viendo ahora mismo, sería donde se ubicaba la mezquita del barrio de la Morería en Ciudad Real. Y cerca pues estaría la casa del muecín o del almuédano, que es el que se encarga de llamar a la oración. Y volviendo a nuestra casa que estaba ubicada en el barrio de la Morería, pues llama la atención, nada más detenernos frente a ella, pues la portada, ¿verdad? Que bueno, pues es lo más interesante al exterior, sinceramente. Tiene unas columnas que flanquean la puerta y en el piso superior vemos que se abre un balcón de forja. Bueno, al pasar la puerta accedemos al zaguán, y a partir del cual la casa ya se va a dividir en dos partes diferenciadas, teniendo en cuenta que la superficie total de todo esto es de unos 1.900 metros cuadrados, para que lo tengan en cuenta, no es cualquier cosa. Y bueno, pues por un lado que nos encontramos la parte señorial, la zona señorial, que es a la que se accede desde el patio típico castellano. Y luego, si seguimos recto hacia el final, pues ahí encontraríamos lo que en su momento sería la zona de trabajo, la zona de labor. Además, bueno, pues habría más estancias dedicadas también a los empleados del campo, de la familia. Bueno, ahora vamos a detenernos un poquito en cada zona y vamos a comenzar por la fachada, en la que llama la atención esa estructura que sale hacia afuera, porque está concebido un poco pues a modo de torreón, donde vemos pues como materiales principales la piedra y el ladrillo, sobre todo piedra y ladrillo. El resto de la fachada, como vemos, es muy sobria, únicamente pues con unos vanos, unas ventanas que no tienen más interés. Y la portada es de estilo renacentista, es una portada de estilo renacentista con unas columnas que flanquean la puerta en estilo jónico sobre una especie de basa o plinto para elevarlas. Y bueno, pues ambas están flanqueadas por unas jambas muy simples. Y el dintel, pese a que todos podemos pensar que tiene el escudo de los Pérez del Pulgar, pues no, presenta el escudo de los Villaquirán, que es un linaje al que perteneció Martín Ibáñez de Villaquirán, casado en torno a 1570 con Bernardina Mesía de la Cerda, y que seguramente pues, pudo colocarse como elemento heráldico hacia la segunda mitad del siglo XVI y que fueron habitantes de la casa. Y como vemos, pues está muy desgastado por el tiempo y también por el tipo de material con el que está realizado, que es granito. Y el granito pues es una piedra muy porosa y bueno, pues como vemos las inclemencias del tiempo y el paso de los años pues hacen mella muy importante.
Y además parece que este granito procede de Mora, de la localidad de Toledo, según los investigadores. Y luego las hojas de las puertas pues son de madera normal, sencillas, con remaches, obviamente en consonancia con el estilo de la construcción, porque no son las originales, como nos podemos imaginar. Y fíjense la tontería, pero se aprecia perfectamente qué puerta no se abre nunca y cuál sí que está abierta, porque el sol y la lluvia también inciden bastante más. Y este tipo de portada que hemos visto en la casa de Hernán Pérez del Pulgar, pues así con balcón, con blasones, pues va a ser muy recurrente en La Mancha. La vamos a poder encontrar en bastantes localidades, en portadas de casonas o de palacios, mostrando pues un poco el poderío de la incipiente nobleza campesina que empezaba a haber ya en La Mancha, y de los caballeros de las diferentes órdenes también, como por ejemplo la que vemos aquí en la imagen, que es el Palacio de los Oviedo. Esta incluso tiene temática mitológica en su dintel, o la del Palacio de los Marqueses de Torremejía, ambas en Almagro, por si quieren alguna vez acercarse a verlas, o como podemos ver también en algunas otras de Villanueva de los Infantes, por poner algunos ejemplos. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta, es un tipo de fachada y de portada muy recurrente. Y sobre la puerta, como hemos visto, teníamos el balcón de forja, y a ambos lados del mismo, flanqueándolo, también hay sendos escudos que se atribuyen a los linajes locales, que son bastantes: Bermúdez, Treviño, Velarde, Escobar y Mesía de la Cerda, coincidiendo con el matrimonio que habitó la casa, lógicamente, de Juan Cristóbal Laurencio Velarde Treviño Céspedes Ceballos, no tenían apellidos antes, que va, con Juana Bermúdez Ceballos Céspedes de Villaquirán y Mesía de la Cerda, que se casaron en la década de 1660, y bueno, pues aquí nos dejaron sus escudos. Y el artesonado ya del zaguán, ya entramos al interior, está rematado por unas ménsulas. No sé si ya decía yo, me he saltado una, sí. En cuanto al zaguán, que era lo que quería mostrarles ahora, el suelo, podemos ver que está empedrado, pero en origen en la piedra hacía un dibujo de greca, según la información que he podido encontrar. Dibujaba una greca la piedra. Y ya el artesonado, que es el único original que se ha podido mantener de la casa, está rematado por ménsulas que también presentan los escudos de todos estos linajes que hemos ido diciendo, que habitarían el edificio. Y el zócalo que recorre la estancia, por su parte, pues es de piedra sin labrar, y la parte superior ya pues está realizada en tapial, como podemos ver en la imagen, y seguramente estaría encalado en su momento, en su día. Y ya a partir de aquí, en la parte de la derecha, vamos a encontrar lo que es la vivienda señorial. En torno, ese es el circulito, nos marca el zaguán. Vamos a encontrar a la derecha la casa de la familia, ¿no? El lugar en el que habitaría la familia noble, que esta estructura repite el esquema que se ha venido mostrando a lo largo de la historia en cuanto a casa mediterránea, que sería también la casa manchega, como decíamos, heredada de romanos e incluso también de los musulmanes que la retoman. Y se trata pues de una estructura cuadrangular, prácticamente cerrada al exterior, pero sí que estaba abierta abierta en su totalidad al interior, al patio, ese patio en torno al cual pues se articulan las estancias de la vivienda, y que sería también un poco pues el lugar de esparcimiento de la familia. Esta sería la planta superior. Fíjense cómo estaba antes de la restauración, no parece el mismo, no se parece en nada. Y en origen, además, parece ser que la casa tendría un pozo, que lo vemos ahí. Esta imagen sería más o menos de los años 50 del pasado siglo XX. Ahí lo podemos apreciar, el pozo con
el enrejado que lo rodeaba por seguridad y bueno, pues ahí lo vemos un poquito. Y menudo cambio, ¿verdad? Comparando las imágenes, no se parece en nada, pero bueno, por lo menos se ha mantenido. Bueno, pues la planta baja del edificio en origen estaría pues dedicada un poco a la cocina, las despensas, probablemente también habría una capilla, porque bueno, pues la religión era muy importante y las familias nobles se podían permitir tener en sus casas una capilla y además, perdón que se me ha ido, además también estarían las habitaciones seguramente del personal de más confianza de la familia, ¿no? De pues, los que trabajaban en la casa pero para una asistencia personal, de los propietarios. Y todas las habitaciones estaban abiertas, como ya he mencionado antes, al patio, únicamente sin tener comunicación directa entre ellas, pero sí que es verdad que una vez que se rehabilita el edificio y se le dota de esta función museística, pues sí que se van a conectar, como habrán podido ver, algunas salas, se puede pasar de una a otra, pues por tema de fluidez y bueno, pues un poco por motivos museísticos. Y todas las ventanas cegadas, que ya hemos visto también antes, y algún arco, estos arcos pues aparecieron después, ya en la restauración, perteneciendo, como digo, casi con total seguridad a construcciones precedentes. Y ya en la planta superior, que sería la planta señorial, sería pues donde estaban los dormitorios de la familia noble, lógicamente, alguna sala de estar, algún salón también, y el torreón, que se corresponde con el balcón de forja que se ve desde la calle justo encima de la entrada. El acceso a esta planta superior, se hacía a través de dos escaleras. La más amplia es la que vemos en la imagen y la más importante también, que tenía una balaustrada tiene una balaustrada de madera y dos tramos, y se abre en la crujía que da a la calle de los Reyes. Y luego la otra, muchísimo más estrecha, de un solo tramo, pues se abriría posteriormente, no en el mismo momento, y justo en el corredor de enfrente, en el lado oeste de la vivienda. Y este corredor de la planta superior se alza, como vemos, sobre unas columnas lisas totalmente, pero que sí presentan escudos nobiliarios también de las familias sobre plinto, pero solamente se conservan 3 de ellas originales, porque bueno, pues también están realizadas en granito y, como les decía antes, pues es una piedra muy porosa y que sufre muchísimo con el tiempo. Y el corredor o galería en sí mismo cuenta con unos pies derechos que vemos ahí de madera, al más puro estilo castellano, manchego también podríamos decir. De hecho, a lo mejor nos recuerda un poco incluso al corral de comedias de Almagro, el tipo de estructura, y servía pues lógicamente para soportar el peso de la cubierta, que también se realiza en madera, un artesonado de madera, pero bueno, pues ya les digo que totalmente nuevo, porque estaba insalvable el que había cuando se adquiere la casa por parte del ayuntamiento. Y el suelo está realizado en cerámica, colocado en espiga. También hay algunos tramos en los que está colocado a soga y tizón. Y bueno, pues esto nos lleva a pensar que habría parte o construcciones posteriores que se harían después, que bueno, pues es muy probable, porque lógicamente las viviendas cambian el uso con el paso del tiempo. Y lo podemos apreciar en el suelo también. No sé si ahí se aprecia el cambio de dirección de las baldosas, pero bueno, ahí creo que sí. Y al igual que ocurría en la planta inferior, pues las habitaciones únicamente estaban abiertas a la galería, en este caso, sin comunicación directa entre ellas, interior. Y ya en la galería, justo al final de este tramo, se abre una nueva escalera, muy cortita, que nos conduce al torreón. Ay, que no me va. Ahora, aquí tenemos la escalera, que contiene la estancia que cuenta con el balcón de forja que se aprecia desde la calle de los Reyes. Es decir, que nos lleva esta escalera a donde se supone que estarían las dependencias de Hernán Pérez del Pulgar. Esta se dice
que serían sus aposentos. Y bueno, pues se trata de una estancia muy sobria, como pueden ver, con paredes de tapial, algún refuerzo de ladrillo, como vemos en los vanos y la puerta. Y bueno, pues el suelo obviamente no es el original. En su momento era de cerámica también colocada en espiga, pero ahora vemos un suelo pues de baldosa rústica que también tiene intercalado pequeñas baldosas que tienen algunos motivos. Y bien, pues como cubierta, la sala también tiene un artesonado con grandes vigas de madera, igual que el del zaguán, sobre ménsulas. Y precisamente es que está justo debajo el zaguán, y bueno, pues está decorado de igual modo. Y con esta parte hemos terminado de ver la parte noble de la vivienda, con la habitación que hay en el torreón. Y ahora las construcciones que se abren en torno al patio de la zona de labor, muchísimo más grande que la zona señorial, pues sí que es verdad que presentan una estructura pues un poco más anárquica, un poco más desordenada, y como digo, pues estaría dedicada a la zona de labranza, a guardar los aperos, la almazara también estaría aquí, alguna bodega, los animales, pues almacenes de trigo, de grano en general, ¿no? Y también las habitaciones del personal que trabajaba para la familia en el campo, ¿eh? Aquí ya se alojaba el personal de trabajo del campo. Esa es la planta superior. Hoy en día esta zona de trabajo me refiero, no tiene salida al exterior, pero en su momento, debido al uso precisamente, pues seguramente sí que tendría alguna salida hacia la calle de los Reyes o incluso también la calle Azucena. Y bueno, pues como comentaba, es una zona más desordenada en su construcción, que podría también, se cree, haberse adaptado a construcciones precedentes cuando se edifican estas dependencias, o que incluso durante los siglos XVI y XVII pues se le fuesen añadiendo o quitando algunas partes, algunos cuerpos, que bueno, pues dieron lugar a lo que vemos hoy prácticamente, porque bueno, pues mantiene el trazado rectangular en sí mismo. Y también en esta zona se ha documentado, aparte de estas construcciones, un pozo artesiano que pasados los años, muchos años, siglos, incluso se enlosaría y se empedraría, en el que se han encontrado restos de cerámica altomedievales, como restos de jarras, de alcadafes, que es pues, un típico, como una especie de barreño de forma troncocónica, de tipo califal tardía, la cerámica que se encontró durante la excavación en su interior. También había cerámica local. ¿Y esto qué nos está indicando? Pues que los moradores de la casa tenían un alto valor, o sea, un gran poder adquisitivo, porque bueno, pues nadie o no todo el mundo se podía permitir la compra de esta cerámica que era considerada un poco de lujo. La cerámica califal era una cerámica muy bonita, vidriada. Y bueno, pues ya digo, nos indica un poco la posición de las personas que moraron la casa. Y también se han encontrado restos de animales, de cabra, y bueno, pues era una carne que también era de tener un poder adquisitivo elevado. No todo el mundo podía comprar este tipo de carne. Bueno, pues para que vean que también la arqueología aquí nos ha servido un poco de información. La excavación como pozo para alcanzar el nivel freático, es decir, el nivel del agua, se cree que se pudo realizar durante el siglo XV, por lo que nos cuenta esta cerámica y los restos que han aparecido. Pero después se cegó, se cegaría. Pero incluso han querido ir un poco más allá y se ha llegado a decir que podría estar ya el pozo excavado cuando la gente empieza a trasladarse de Alarcos aquí a Villarreal, aprovechando las aguas de este pozo pues para consumo humano, para
el regadío de los huertos, porque bueno, el interior de Ciudad Real ahora mismo no nos lo podemos imaginar, pero había huertas en toda la ciudad. Entonces, bueno, pues tener un pozo en la casa era algo muy, muy habitual. Y bueno, pues una vez que se acaba el agua, pues lógicamente ya pierde su uso y se usaría pues como vertedero, para que nos hagamos a la idea. Y volviendo a nuestro edificio, al ser de forma rectangular, lógicamente esta zona pues cuenta con dos laterales más largos. Esos son los cortos y aquí encontramos los más largos. El primero de estos laterales más largos, que es el más cercano a la puerta de acceso, supone una pared medianera, es una pared medianera que tiene, no obstante, dos alturas y bueno, pues no hay nada, ¿no? Y el lado siguiente, que es uno de los lados cortos que se encuentra a continuación, pues también presenta dos alturas y sería el lugar en el que se cree que estarían las caballerizas, tratándose pues, de una construcción, como vemos, de gran tamaño, aunque con poca luz, eso sí, y que cuenta con grandes columnas de piedra caliza para sustentar el primer piso, el piso superior, que fueron restauradas. Aquí vemos el artesonado del techo, también restaurado al 100%, porque fíjense cómo estaba este espacio, en la misma sala. El cambio es considerable, ¿verdad? Bueno, pues la planta superior en origen sería diáfana, esa planta de ahí. No tengo ahora mismo una fotografía actualmente para enseñarles ni de antes. Y el siguiente lateral, el segundo lateral largo, también cuenta con dos pisos, con dos plantas. La inferior, en su caso, estaría dividida en tres habitáculos, que en origen también eran para las caballerizas y las cuadras, y actualmente pues nos la encontramos así. Ahí vemos también que se sustenta el piso superior con columnas, y aquí vemos la parte superior totalmente abierta, al igual que en el lado anterior. Aquí en este caso no hay columnas centrales que sustenten nada. Luego, junto a estas estructuras se halla otra nave de dos plantas, en cuya planta superior se encuentra esta sala, que tiene dibujos de Manuel López Villaseñor, aunque no sé si ahora mismo hay alguna exposición y se han tenido que retirar, pero hasta hace nada estaban estos dibujos de Manuel López Villaseñor. Y ya por último cierra el patio una construcción de una sola planta que conformaba una pequeña cocina, que es esa que vemos ahí. Es decir, que nos encontramos pues, con un patio cuyas dependencias inferiores estaban destinadas a alojar a los animales y el ganado que tuviese la familia, además de las zonas en las que se guardaba su alimento, es decir, pues los pajares. Y también en esta zona baja estarían la almazara, la bodega, mientras que la zona alta pues se dedicaría a almacenes de grano, de trigo, de cereales, que lógicamente por la humedad pues debían estar alejados del suelo, y también las estancias, como comentaba, del personal que trabajaba en el campo, en las tierras que solían tener los nobles, ¿no? Que en su mayoría pues eran terratenientes. Y ya a modo de conclusión, podemos afirmar que la casa de Hernán Pérez del Pulgar presenta pues esa estructura que decíamos característica de la casa manchega, de la casa noble rural, con partes diferenciadas: por un lado la zona residencial de la familia, por otro la dedicada al campo y al ganado, que además pues era la base de la economía de la familia. Y bueno, esto también se refleja, que no lo he dicho mientras íbamos viendo las imágenes, en el tipo de construcción que tenemos. La parte noble pues estaba realizada con materiales un poquito mejor que la parte dedicada, lógicamente, a la zona de labor, ¿no? Los materiales eran peores, piedra peor labrada, en
general tapial, o sea que incluso en los materiales se aprecia esa diferencia. Y bueno, pues una casa en definitiva que tras más de 500 años de historia, pues lógicamente hemos visto en las fotografías que dista mucho de cómo estaba en sus orígenes, pero que bueno, pues ha intentado recomponerse de alguna forma, también de forma respetuosa, todo hay que decirlo, para que a día de hoy pues contemos con un edificio que bueno, pues es para uso de todos nosotros, y que podamos decir que en él nació un ilustre personaje de nuestra historia, como es Hernán Pérez del Pulgar, y de la historia de España, y que además pues presume de ser el edificio más antiguo de Ciudad Real, y que además, lo más importante, es un edificio vivo, que para ser Ciudad Real, siento mucho decirlo, pero tenemos una suerte de tener este edificio tremenda, porque bueno, ya sabemos cómo acaba la mayoría del patrimonio, o cómo ha acabado, mejor dicho, el patrimonio que nos quedaba. Y bueno, pues espero haberles aportado algo, que hayan descubierto algún dato de interés, y bueno, pues que les haya entretenido este ratito, y nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta conferencia, que pienso que cuando salgamos por esa puerta vamos a ver este edificio con otros ojos. Entonces, bueno, pues si hay alguna pregunta que tenga alguna... Sí. Yo que ya tengo tanta edad, que cuando era pequeño venía del comercio de mi padre a traer colonia y algo de eso aquí al Marqués de Huerto y Santillán. Ah, sí. Sí, fíjese. Entonces soy a lo mejor de los que conocen un poquito, porque me colaba. Y tenía una biblioteca que no aparece. Maravillosa. Tenía un despacho con madera de ébano trabajar que no aparece. ¿Que dónde está? Madre mía. Yo digo que dónde está. Me da mucha pena. Sí, ¿verdad? Y además otra. Se hablaba de que don Rodrigo, el padre de Hernán, pues era muy católico, pero estaba rodeado, como natural, de la zona árabe, pero sí tenía enfrente la iglesia, que era casi ermita, pero bueno, la iglesia. Sí, la iglesia de Santa María. La ermita de Ángel. Sí. Que tenía un pasadizo en el patio por debajo que se comunicaba con la iglesia. Nunca llegó a demostrarse, pero se decía. Y me hubiera gustado, hubiera sido cierto, para tener ahora ese turismo. Para sí. Galerías subterráneas, ¿verdad? De la iglesia. Sí. Que entonces era una ermita. Una ermita, sí, era muy pequeñita. Sí. Muchas gracias. ¿Por allí? Sí, quiero preguntar una cosa. Dígame. Es que yo me acuerdo de pequeña, esta era la casa que tenía dentro un carruaje. Sí. Yo lo he llegado a ver también, sí. Yo me acuerdo de haberlo visto. Sí. ¿Y qué ha pasado con este? Pues los muebles y todo lo que hubiese en el interior, cuando se compra, imagino que gran parte se lo llevaría el marqués con él, y lo que no sirviese, pues supongo que se destruiría, o no sé, no tengo ni idea de qué pasó. Sí, pero sí. Yo también lo he visto, el carruaje, sí. Bueno, pues, ¿alguna cosilla más? Bueno, pues con esta conferencia cerraríamos, pero antes de dar el broche final, la Asociación Cultural Lo de las Pins pues va a tener un pequeño detalle. Me hubiera gustado que estuvieran todos los participantes, todos los ponentes, pero bueno, por razones evidentes no han podido estar con nosotros, pero bueno, es simplemente un detalle que queremos tener con cada uno de ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ciclo de conferencias desde septiembre. A los que nos acompañaban desde el año pasado también muchísimas gracias, y esperemos que el año que viene nos volvamos a ver en un posible tercer viaje
patrimonial si el público y tenemos los apoyos necesarios. Así que con este tema cerraríamos y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Gracias.